Felicidades. Felicidades porque seguramente somos los últimos seres humanos que vamos a ser importantes o necesarios. Y además el final no te vayas a creer que va a ser un final apoteósico como en las películas de Hollywood. Yo creo que va a ser un final absolutamente triste y penoso. No es un tema que vaya contigo, estoy hablando del final del ser humano. Estoy hablando de ti, de mí y absolutamente de todos. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Pues mira, porque estamos viviendo tiempos, no sé si la palabra exacta sería convulsos, pero estamos viviendo un tiempo extremadamente complejo y en el que están sucediendo cosas que creo que merece la pena de reflexionarlas. Mira, hay dos tecnologías que están transformando el mundo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Una es la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas cuando de la inteligencia artificial se hablaba que iba a realizar aquellas tareas que eran repetitivas? Resulta de que la semana pasada estoy leyendo un artículo que habla de una empresa del norte de Europa y que ante una decisión extremadamente delicada y estratégica, en la que probablemente se jugaban buena parte del mercado, tomaron la decisión todo el staff directivo y se apoyaron en la inteligencia artificial. El resultado fue tan maravilloso que han decidido de que el rango más importante dentro del staff directivo lo tenga precisamente la IA. Y a partir de este momento probablemente sea la IA y sin necesidad de consultar a ningún ser humano quien tome las decisiones, porque lo hace de forma rápida, porque tiene toda la información al momento, porque está conociendo el mercado, está conociendo a la competencia, todo eso lo sabe permanentemente y constantemente. Bien, parece por lo tanto que la inteligencia artificial ha sido capaz de sobrepasar ese umbral en el que iba a ser solamente posible hacer las tareas repetitivas. La otra tecnología de la que quiero hablar es la robótica. Para la gente de mi edad fue sencillo ver el cambio. Hace muchísimo tiempo, cuando yo era joven, empezamos a ver las primeras industrias del sector del ensamblaje del automóvil, en el que en pocos años habían operarios poniendo piezas y robots que estaban haciendo el mismo trabajo que el operario, pero lo hacían muchísimo más rápido que lo hacía el operario. En aquel momento se preocupó mucho cada operario que iba siendo sustituido, pero sin embargo tampoco pasó gran cosa. Al final el mundo ya ha visto que ha seguido funcionando sin ningún tipo de problema. Parecía que podían hacer aquellos movimientos que eran sincrónicos, que siempre eran los mismos, de la misma manera. Pero resulta que esta semana también, esta semana pasada creo que fue, leo un artículo que habla de un robot que jugando al ping-pong ha ganado a un grandísimo jugador. Claro, en este caso creo que era bastante diferente, porque jugaba contra un humano. Y ese humano, pues en cada momento estaba decidiendo dónde iba y a qué velocidad iba a ir la pelota. Y le respondía con una maestría asombrosa al robot. De hecho, el robot se ha convertido en el primer profesor o maestro de ping-pong. Luego parece que estas industrias, estas tecnologías no han nacido para hacer cosas sencillas y elementales, están haciendo cosas extremadamente delicadas y sensibles. Por ponerte un caso, en el caso de la robótica sabes que hay un robot que siempre detrás con un especialista, pero está realizando operaciones, está realizando la cirugía que probablemente no quiera hacer ningún humano. Lo tiene que hacer a una precisión nanométrica y tiene que estar viendo alrededor de esa parte en la que está interviniendo para que no exista ningún problema de salud peor. Bien, si tanto la IA como los robots son capaces ya de hacer todo eso, pues corremos el riesgo de que buena parte de los trabajos que estamos haciendo, digo buena parte por no decir casi todos los trabajos que hacemos los humanos, pues en no mucho tiempo pues estemos siendo sustituidos y que sea un robot quien esté haciendo ese trabajo.
Si tenemos en cuenta de que el ser humano siempre ha sido una unidad económica, entiéndeme, una unidad económica es que hemos sido capaces de generar riqueza. Otra cosa es que en qué mundo vivíamos y en qué sistema y qué parte de la riqueza que generábamos se quedaba cada uno, porque la Edad Media, pues quien se quedaba con toda la riqueza que se generaba, con casi toda la riqueza que se podía generar cuando se recogía el trigo y se hacía el pan y todo eso, pues sería el conde o el príncipe de turno. Y quien cultivaba y amasaba el pan y todo eso, pues se quedaba con una parte ínfima. Pero éramos una unidad generadora de riqueza. Claro, ahora sí empezamos a ser prescindibles porque biológicamente hemos llegado a la obsolescencia. O sea, está claro que si esta industria, esta tecnología es capaz de sustituirnos de una forma mucho más eficiente que como lo hacemos nosotros, pues somos prescindibles. Si todo dependiera de los CEOs de estas empresas, pues igual estaba claro que se tenían que tomar decisiones en las que la continuidad de nuestra especie se vería mermada, se vería tocada. Pero claro, tenemos lo que todos conocemos, los políticos, y estos políticos deberían de venir a poner orden. Quiero hacer un breve recuerdo de cómo se inicia lo que hoy conocemos como democracia. La democracia nace en Grecia y es un sistema que nace cojeando, sale defectuoso de fábrica, porque al final quien tenía opinión y quien tenía derechos eran los ciudadanos de la ciudad esa en concreto. No podía ser ni nadie que venía de fuera, ni podía ser un esclavo, ni podía ser una mujer. La verdad es que tampoco había una gran solución en aquel sistema. Sin embargo, apuntaba a buenas maneras. Y fue en el siglo finales del XVII, del XVIII, con tres revoluciones que hubieron en el mundo, una en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, y dos en Europa, donde acordaron que había que buscar una solución, porque por los motivos que fuera, había gente que podía acumular poder y riqueza de una forma extrema, o bien porque tenía habilidades o bien porque era el más fuerte del lugar. Y eso hacía de que el desequilibrio entre los poderosos y los pobres fuera en aumento. Y dieron un sistema en el que habían una serie de contrapoderes que impidieran que quienes fueran a gobernar en esa nueva situación fueran los que sustituyeran a los que hasta ese entonces llevaban corona. Y la idea era maravillosa, pero la prueba la tenemos en lo que estamos viviendo. Decirlo con palabras suaves, simplemente ganas de engañarnos, de ser ingenuo. El político es ese espécimen que tiene que ser el más malvado que hay en la tribu. Posiblemente algún político habrá bueno, pero a la política se viene a enriquecerse. Son gente que viene con bolsillos vacíos y se va con los bolsillos llenos. Es más, que no se quiere ir, que se quiere perpetuar. Y las funciones del político sería precisamente que ahora, en este momento en el que todo el poder se está acumulando en dos tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial, y que además esas empresas están en manos de muy pocos CEOs y por lo tanto están acumulando muchísimo poder, pues que la política fuera capaz de regular eso. Porque en el momento en que llegamos a nuestra propia obsolescencia y no tenemos ninguna aportación de riqueza que ofrecer a la comunidad, pues tendremos que empezar a preguntarnos si somos realmente necesarios. Y somos más de 8.000 millones de habitantes. Posiblemente no seamos necesarios 8.000, seamos necesarios 1.000 o 100 millones. Yo solamente hago una pregunta porque no quiero ser ni malicioso ni quiero provocar el terror en la gente. Pero se están dando circunstancias que hasta ahora no habíamos vivido.
Las revoluciones industriales y tecnológicas a este momento no habían sido transversales, no habían cambiado el mundo totalmente. Cuando salió el motor de combustión, pues afectó a quienes conducían carretas tiradas por caballos. Cuando se inventó el telar con lanzadera, pues afectó a buena parte de aquella gente que se ganaba la vida pues haciendo tejidos. En cada una de estas revoluciones, y cada vez fue más importante, afectó a más gente. Lo que pasa que lo que puede estar sucediendo en este momento es que nos va a transformar absolutamente todo y a todos. Y entonces cabe preguntarse si realmente nosotros vamos a ser necesarios. Ya nos sirve incluso la transferencia que hemos ido haciendo de conocimientos a lo largo de todas las generaciones. El padre enseñaba al hijo, el hijo al suyo. Ahora todo se transfiere no en un código genético, sino en un código binario. Además ocurre una cosa que desarrollaré el programa que viene, el capítulo que viene. Es que entramos en conflicto de intereses el ser humano con la nueva tecnología. Y para acabar con eso solamente te pondré un ejemplo que, como te he dicho antes, desarrollaré la semana que viene. En este momento, todos los data centers del mundo están evaporando en su sistema de refrigeración tanta cantidad de agua como el agua potable que consumen en toda África. La información que se tiene dice que se triplicarán el número de centrales de cómputo de datos que habrá en el mundo. El agua es un bien escaso, en el que probablemente la tecnología será capaz de solventar esa escasez, pues seguramente desalinizando agua del mar y otras cosas. Pero estamos en conflicto. Con el futuro que se avecina, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en este momento, haciendo una fotografía, una instantánea de este momento, es imposible de que pueda crecer esa tecnología si no es a costa de algunos humanos. Yo a veces me hago la pregunta, bueno, yo tengo una edad, pero me hago la pregunta siempre por mis hijos, por mis nietos. ¿Serán sustituibles mis hijos y mis nietos porque esa tecnología necesita lo que ellos reclaman? No lo sé. Este capítulo, como te he dicho, es simplemente una pregunta que forma parte de la idea de HSL, que es criticar al poder, y no de criticar al poder que emana del poder ese total y absoluto, sino del que sería capaz de regular ese poder y hacer que todos tuviéramos cabida, que fuera un mundo mucho más humano. Siempre estoy hablando de los que en principio elegimos para que solucionen los problemas. Estoy hablando de los políticos. Estoy hablando de estos políticos que vienen con los bolsillos muy grandes y vacíos y se van con los bolsillos absolutamente llenos.